Israel realiza más de 10 ataques aéreos contra el sur del Líbano, mientras el vicelíder de Hezbolá informó de una nueva fase que hará doler al enemigo. Estados Unidos gastó cifra récord de 17.900 millones de dólares en ayuda militar a Israel para su guerra en Gaza. ONGs describen las condiciones en la franja como similares a las profundidades del infierno. Y jefes de gobierno de la Organización de Cooperación de Shanghái se reunieron este miércoles en Islamabad. En la 23ª cumbre de mandatarios debatieron aspectos económicos, comerciales, medioambientales y los vínculos socioculturales. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora, con los adelantos de las noticias más relevantes de esta jornada. Ya comenzamos. Acompáñenos durante los próximos 27 minutos de programa. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias de mayor impacto en el mundo. Un tanque israelí abrió fuego este miércoles en un ataque directo y aparentemente deliberado contra el contingente de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano, informó el organismo. Esta mañana, las fuerzas de mantenimiento de la paz, en una posición cerca de Kafr Kela, observaron que un tanque Merkava de las FDI disparaba contra su torre de vigilancia, reza el mensaje. Se destaca que fueron destruidas 2 cámaras y la torre resultó dañada. Asimismo, la FINUL recordó a las FDI y a todos los actores su obligación de garantizar la seguridad del personal y los bienes de la ONU, además de respetar en todo momento la inviolabilidad de sus instalaciones. Efectivos de las FDI han llegado en varias ocasiones hasta las posiciones de la misión de las Naciones Unidas, cruzando la línea azul establecida entre el país hebreo y el Líbano y violando de esa forma la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que exige, entre otras cosas, la retirada de las fuerzas israelíes del Líbano. ¿Qué consecuencias habrá? El analista Paul Bargués del Barcelona Center for International Affairs repasó la situación en France 24. Las consecuencias ya han empezado a verlas. Por ejemplo, la Unión Europea ha hecho una declaración condenando este ataque y pidiendo a Israel que frene, que no siga atacando a Naciones Unidas. Estados miembros de la Unión Europea han sido más contundentes, han exigido que haya explicaciones y han querido que no haya, han optado por no seguir dando armas a Israel. El problema es que Europa, por ejemplo, no quiere ir más allá con estas consecuencias, no ha querido aplicar sanciones a Israel. Por lo tanto, las consecuencias que pueda tener este ataque son limitadas, porque los estados de alguna forma sí que ven que una línea roja se ha cruzado, pero tampoco quieren, los estados europeos tampoco quieren aplicar sanciones a Israel o dejar de tener relaciones con Israel, que sería otro nivel, ¿no? Unas consecuencias. El gobierno libanés informó que más de 2.300 personas han muerto en el país debido a los ataques aéreos israelíes en el último año y más de 1,2 millones de personas de una población total de 5,8 millones han sido desplazadas principalmente del sur del país. Al menos 400.000 refugiados se ven obligados a cruzar fronteras incluso hacia países inseguros de los que previamente huyeron en busca de seguridad. El surgimiento de nuevos conflictos obliga a miles de personas a abandonar sus hogares y empezar de nuevo con la esperanza de regresar algún día al lugar del que fueron desplazados. La Cancillería libanesa ha señalado en un comunicado que a través de su representación permanente en Nueva York presentó una queja ante el Consejo de Seguridad de la ONU por la agresión israelí y denunció que el régimen sionista continúa bombardeando centros de asistencia médica de urgencia y a la población civil. El Departamento de Política Exterior libanés denunció también los bombardeos masivos israelíes contra las aldeas y los asentamientos en el país árabe. Ante este panorama, la Agencia de la ONU para los Refugiados llamó a presentar especial atención a los casos de los que son obligados nuevamente a desplazarse. Una ruta de regreso.
Por esta vía llena de escombros, algunos sirios caminan hacia el retorno. Vuelven a su país, uno del que huyeron hace años por el conflicto, pero que ahora parece seguro ante los ataques contra el sur del Líbano. El alto comisionado de la ONU para los refugiados visitó la zona y advirtió sobre el gran número de personas que huyen. Muchas de estas personas son refugiados sirios que estaban en Líbano, alrededor del 70%, y aproximadamente el 30% son libaneses, refugiados libaneses que huyen del Líbano debido a la situación. También hay otras nacionalidades, palestinos, sudaneses y otras personas que han huido. Entre esas otras personas que huyen se encuentra esta familia sudanesa. Después de dejar Darfur por la guerra y encontrar refugio en Líbano, volvieron a quedar en medio de un conflicto, esta vez ajeno. Gracias a Dios llegamos a la iglesia y estamos viviendo aquí, pero eso tampoco es un futuro. Mi país, Sudán, está en guerra, vive en sufrimiento. No puedo volver allí porque mi país no es seguro. Vivimos en sufrimiento. Ni siquiera sé dónde están mis padres. Desde que me fui de Darfur no sé dónde están ellos. Fuimos desplazados y aquí también somos desplazados. Ya no es seguro. Como tampoco lo es para los trabajadores migrantes, especialmente para las empleadas domésticas que llegan y viven bajo el polémico mandato del patrocinio de sus empleadores, el sistema Kafala. Fahima llegó al Líbano hace 3 años desde Sierra Leona para trabajar en una casa de familia, pero sus empleadores la abandonaron en medio de los ataques de Israel. ¿A dónde puedo ir si no tengo nada? Esa es la única razón por la que mi madre quiere que vuelva a casa. Le dije, mamá, ¿cómo puedo volver a casa si no tengo nada? En algunos casos, los empleadores que mantienen en sus casas a mujeres bajo el sistema Kafala les confiscan sus pasaportes. Este refugio acoge a unos 100 trabajadores migrantes y a sus familias, un número que se teme aumente por la continuación de los ataques. Y el ejército israelí realizó este miércoles 11 ataques aéreos contra la ciudad libanesa de Nabatille, situada en el sur del país y sus alrededores. La máxima responsable de la gobernación de Nabatille, Howaida Turk, comunicó que por el momento 11 ataques han afectado principalmente a Nabatille, pero también a sus alrededores, y agregó que como resultado de las operaciones israelíes se ha formado una especie de cinturón de fuego en la zona. Al mismo tiempo, la funcionaria indicó que los bombardeos ya causaron varios muertos y heridos. Unos días antes se produjo otro ataque en el que el histórico mercado de Nabatille quedó completamente destruido por el fuego. Las embestidas a los suburbios del sur de Beirut llegaron después de que las tropas de Israel emitieran órdenes de evacuación para los habitantes del área y hasta el momento se desconoce si dejaron víctimas mortales. El ejército israelí asegura que el edificio objetivo del ataque albergaba armas estratégicas del grupo chiita Hezbollah. Una vez más, la capital libanesa se despierta bajo una columna de humo negro. Con las primeras luces de la mañana del miércoles, el ejército israelí atacó el barrio chiita de Hareit Reik, en los suburbios del sur de Beirut. Minutos antes de uno de los ataques, el ejército israelí había pedido la evacuación de un edificio que, según afirmaba, albergaba armas estratégicas pertenecientes a Hezbollah. En Beirut, estos desplazados están desconcertados. No están atacando objetivos militares, están atacando civiles. Según el diario libanés L'Orient Le Jour, los combates terrestres continuaban este miércoles por la mañana entre Hezbollah y el ejército israelí en 2 ciudades fronterizas del sureste y extremo sur del país. Durante la noche, varias ciudades también fueron bombardeadas, como aquí en Nabatille. Ataques que desplazaron a 1/4 de la población del país, así como a refugiados sirios. Las últimas 3 semanas han sido testigo de una horrible escalada de violencia en Líbano, que afecta a todos los niños, un conflicto que se ha convertido en una guerra. 1.200.000 personas han sido desplazadas, entre ellas 400.000 niños. Los ataques de las últimas 24 horas se han dirigido principalmente contra el sur del país. Hezbollah reivindicó el lanzamiento de cohetes contra el norte de Israel durante la noche, 50 misiles según el ejército israelí, que no causaron víctimas. Y el vicesecretario general de Hezbollah, el Sheikh Naim Qassem, destacó la fortaleza de la resistencia islámica del Líbano, a pesar de los golpes recibidos por parte del enemigo israelí. En un discurso televisado, el alto dirigente del movimiento libanés aseguró que la entidad sionista será derrotada en el campo de batalla. Hezbollah es hoy más fuerte que nunca.
Así lo aseguró el segundo jefe del movimiento libanés, Sheikh Naim Qassem, en un mensaje dirigido a los combatientes y al pueblo del Líbano, que también incluyó una advertencia contundente al régimen de Israel si persiste en sus indiscriminados ataques contra la nación árabe. Hemos recuperado nuestra fortaleza y reconstruido nuestra estructura organizativa. No hay ningún puesto vacante e incluso hay un reemplazo para cada cargo. Hezbollah es fuerte y el terreno lo confirma. Les digo que la resistencia no será derrotada porque es dueña de la tierra y sus combatientes son mártires. En las últimas jornadas, Hezbollah ha golpeado duramente a objetivos militares de la entidad sionista en los territorios ocupados. Al decir del Sheikh Naim Qassem, estas acciones corresponden a la estrategia de causar el mayor dolor posible al enemigo, al tiempo que continuarán enfrentándolo cuerpo a cuerpo en el campo de batalla, que es donde se dirá la última palabra. Dado que el enemigo israelí ha tomado como blanco todo el Líbano, tenemos derecho, desde el punto de vista de la defensa, a atacar cualquier lugar del territorio del enemigo israelí. Atacaremos al ejército del enemigo, sus centros de operaciones y cuarteles. Le digo al frente interno israelí, la solución es un alto al fuego. No estamos hablando desde una posición de debilidad. Si los israelíes no lo quieren, entonces continuaremos. Continuamos en Medio Oriente. Un grupo de ONGs alzaron la voz de alarma sobre las catastróficas circunstancias en el norte de Gaza, donde Israel continúa con sus ataques por 12º día consecutivo. En una declaración conjunta publicada este miércoles, el grupo benéfico internacional Oxfam y otras 37 organizaciones humanitarias aseveraron que los ataques israelíes han escalado a un nivel horroroso de atrocidad. Bajo el pretexto de la evacuación, las fuerzas israelíes han ordenado el desplazamiento forzado de unos 400.000 palestinos atrapados en el norte de Gaza, incluida la ciudad de Gaza. Asimismo, estas 38 organizaciones destacaron que el norte de Gaza está siendo borrado del mapa. En este sentido, las ONGs indicaron que lo que ocurre no puede considerarse una evacuación, sino un desplazamiento forzado bajo fuego enemigo. El ejército de Israel ha rodeado Jabalia, uno de los 8 campos de refugiados establecidos en la Franja de Gaza durante el éxodo palestino de 1948, y ha desplegado tanques en las localidades adyacentes con el objetivo, según han declarado, de expulsar a cualquier combatiente de Hamás. Entre tanto, los combates en la zona se intensifican y la ayuda humanitaria escasea. El personal de emergencias acude rápidamente a este edificio. Buscan recuperar los restos de los cuerpos de palestinos asesinados este martes tras un ataque israelí en Jabalia, al norte de la Franja de Gaza. Hay cuerpos destrozados en esta zona. Es un crimen horrible en esta zona de Jabalia. Un gran número de mártires están siendo sacados de sus casas y de las calles. El ejército israelí publicó este video en el que justifica su ataque, asegurando que su objetivo era una clínica regional de la ONU en la cual supuestamente operaban militantes de Hamás. Los soldados aseguraron que encontraron armas y municiones. A lo largo de la guerra, Israel ha acusado a Hamás de operar desde zonas civiles densamente pobladas y culpa al grupo militante de las bajas civiles, aunque no ha presentado pruebas. La ONU denunció la precariedad de la ayuda humanitaria al interior de Gaza. Día tras día la situación de los niños empeora. Eso continuará mientras sigamos viendo ataques, así como las nuevas restricciones de Israel para el ingreso de ayuda humanitaria, las cuales probablemente son las peores que hemos visto hasta ahora. Mientras que desde Washington aseguraron estar preocupados por la supuesta filtración de una carta de alto nivel en la que Estados Unidos amenazó con reducir su asistencia militar a Israel si no permite el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza durante los próximos 30 días. Escribimos a las autoridades israelíes el domingo para expresar nuestras preocupaciones sobre la asistencia humanitaria en Gaza. Era una comunicación que consideramos privada, pero que ahora es pública. Sabemos que es posible hacer llegar ayuda humanitaria a Gaza y es responsabilidad del gobierno de Israel que eso suceda. El portavoz del Pentágono también reiteró que Estados Unidos se opone a una ocupación permanente de Gaza o a una reubicación forzosa de sus habitantes.
En declaraciones realizadas este miércoles durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el representante palestino ante la ONU, Riyad Mansour, afirmó que todos los miembros presentes son testigos de las masacres cometidas por Israel en Gaza, los reconozcan o no. Lo que está sucediendo en el norte de Gaza es otro nivel de monstruosidad, declaró Mansour. El representante palestino ante el organismo internacional ha instado a los Estados miembros a que luchen con las herramientas proporcionadas por la Carta de las Naciones Unidas y por la ley para combatir a quienes están borrando tanto lo estipulado en el documento de la ONU como en el ámbito legal. También en la sede del Consejo Nacional Palestino se organizó este miércoles una rueda de prensa extraordinaria a nivel de los secretarios generales y líderes de las facciones y fuerzas nacionales palestinas para abordar los últimos avatares en Palestina y el Líbano, así como las masacres cometidas por la ocupación en la Franja de Gaza. Netanyahu anunció que ahora está trabajando para establecer un nuevo Oriente Medio, matando y desplazando a nuestra gente en Gaza. Los sionistas alegan que están persiguiendo a los combatientes, mientras matan a civiles. Todo esto va acompañado de la agresión contra el Líbano, que apoyó a nuestro pueblo oprimido y sus comandantes. Incluso cayeron mártires, como es el caso de Seyed Hassan Nasrallah. Los diferentes líderes palestinos condenaron las recientes masacres del régimen sionista y sus patrocinadores en la Franja de Gaza, sobre todo en el norte, y repudiaron el silencio de la comunidad internacional ante este genocidio y los crímenes de guerra en el Líbano. Las masacres del enemigo israelí no habrían continuado sin la cobertura estadounidense. Pero también es lamentable que el enemigo haya quemado vivo a nuestro pueblo en el campamento de Jabalia, debido al silencio de la comunidad internacional. La ministra de Asuntos Exteriores alemana, por ejemplo, dijo claramente que apoya el bombardeo de civiles palestinos en la Franja de Gaza. ¿A qué se debe este apetito nazi agresivo y criminal? Afirmamos que el feroz ataque israelí contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza, especialmente en Jabalia, no tendrá éxito, si Dios quiere. La resistencia palestina defenderá a su pueblo con todas sus fuerzas. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que ponga fin a los crímenes de esta ocupación y le decimos a la ocupación israelí, como dijo el Sheikh Naim Qassem, atraparemos a este perro rabioso con su correa. Los líderes palestinos concluyeron elogiando las heroicas operaciones de Hezbollah contra las posiciones militares de la ocupación israelí en todo el norte de la ocupada Palestina y señalaron que el eje de la resistencia está más unido que nunca. Un informe del proyecto Costos de la Guerra de la Universidad de Brown publicó que Estados Unidos ha gastado una cifra récord de al menos 17.900 millones de dólares en ayuda militar al régimen israelí durante la guerra en Gaza. La cifra supera sustancialmente la ayuda que la nación norteamericana envió a Tel Aviv en un solo año desde que Washington comenzó a otorgar asistencia militar al régimen sionista en 1959. La investigación revela que la asistencia al régimen israelí incluye financiamiento militar, ventas de armas y transferencias desde los arsenales estadounidenses. El estudio además detalla que proyectiles de artillería, municiones de sistemas de misiles, municiones guiadas de precisión y bombas pesadas de fabricación estadounidense han sido utilizadas con efectos devastadores en Gaza. La agresión israelí en curso desde octubre del año pasado contra la asediada Franja de Gaza ha dejado hasta ahora más de 42.300 palestinos muertos y más de 99.000 personas heridas. El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini, señaló que se está en riesgo de que la hambruna o la desnutrición aguda sean lamentablemente nuevamente una posibilidad en Gaza. Las operaciones de la UNRWA en Gaza están cerca del colapso. Así alerta el jefe de esta organización, Philippe Lazzarini, durante una conferencia de prensa en Berlín. Dijo que la agencia se enfrentaba a una combinación de amenazas financieras y políticas que tambaleaban su existencia, además de dificultades en las operaciones diarias. Y no voy a ocultar el hecho de que podríamos llegar a un punto en el que ya no seamos capaces de operar, y si ya no podemos operar en Gaza, no se tratará solo de la UNRWA como principal proveedor de servicios, sino también del resto del sistema de las Naciones Unidas, que depende en gran medida de la plataforma que la agencia ha ofrecido hasta ahora, así que estamos muy cerca de un posible punto de quiebre.
Las declaraciones de Lazzarini llegan en medio de ataques del régimen israelí contra las infraestructuras de la UNRWA en Gaza, entre ellas escuelas y centros sanitarios. Agresiones que hasta ahora han asesinado a centenares de trabajadores humanitarios de esta agencia. Las necesidades en la región nunca han sido tan grandes, pero al mismo tiempo la agencia nunca ha estado bajo tanto ataque. Ya hemos tenido lo que describen como el ataque en Gaza, donde el personal ha sido asesinado, las instalaciones han sido dañadas, los convoyes y las operaciones han sido atacados o se les ha impedido acceder a la población. Así que Lazzarini calificó de una catástrofe apocalíptica lo que vive Gaza en materia de ayuda humanitaria. Dijo que esto se debe a que las fuerzas israelíes impiden activamente el cruce de convoyes al enclave. La hambruna ha sido creada artificialmente. Está hecha por el ser humano. Es una hambruna evitable. La solución está en permitir que los convoyes y los alimentos entren en la franja de Gaza para evitar una situación así. Ahora bien, el hambre, como la conocemos, no es solo de comida, es una combinación de estrés debido a la guerra, la destrucción, pero también las condiciones extraordinariamente insalubres en las que vive la gente. Los niños viven entre aguas residuales y basura acumulada, que es el mejor nido para contraer cualquier tipo de enfermedad. También es noticia que los jefes de gobierno de la Organización de Cooperación de Shanghái se unieron este miércoles en Islamabad para debatir aspectos económicos, comerciales, medioambientales y los vínculos socioculturales en la 23ª cumbre de mandatarios del grupo, considerado por algunos expertos como el contrapeso euroasiático de la OTAN. La reunión de los jefes de gobierno de la organización culminó con la emisión de un comunicado conjunto. Los primeros ministros y altos funcionarios de 11 países acordaron intensificar las acciones para combatir el proteccionismo comercial y fomentar una cooperación mutuamente beneficiosa en el sector energético. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, propuso la creación de un mecanismo alternativo de financiación para el desarrollo dentro de la organización. Además, destacó que una Afganistán estable es clave para aprovechar plenamente las oportunidades comerciales. La cumbre tiene lugar en un momento en que la OSS es vista como una competidora de las alianzas occidentales, ofreciendo a sus miembros un espacio para abordar temas importantes de manera autónoma. Guadi Calvo, analista internacional, explicó a Telesur cómo puede verse esta reunión. Va a ser muy interesante observar qué conclusiones se sacan. Esto no es solamente espejo de la OTAN en Occidente, sino también podríamos decir que es parte de la cuestión económica. Es muy interesante, se asocia mucho al BRICS porque hay muchos miembros de la OSCE que pretenden ingresar a los BRICS. Incluso actualmente hay muchos miembros de los BRICS activos que están en la misma organización, ¿no? Y esta Organización de Cooperación de Shanghái fue fundada en 2001 por China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán. En 2017 se le unieron la India y Pakistán, Irán en 2023 y Bielorrusia en 2024. La OSS es la mayor institución en términos de alcance geográfico y población, cubriendo aproximadamente el 40% de la población mundial. Aunque sus miembros aseguran que no es un bloque militar y que busca proteger a sus estados miembros de amenazas como el terrorismo, el separatismo y el extremismo, algunos expertos opinan que su principal objetivo es servir de contrapeso a la OTAN. Esta cumbre llega en un momento con varios frentes abiertos para varios países del grupo: el prolongado conflicto entre Ucrania y Rusia, el agravamiento de la confrontación en Medio Oriente y el aumento de tensiones en el mar de China Meridional. Hemos forjado un bloque basado en el principio de no confrontación y no apuntar a terceros. Al hacer eso, logramos un importante progreso en las teorías y prácticas de nuestras relaciones.
La Organización de Cooperación de Shanghái crea un nuevo modelo para la cooperación regional y hace una contribución a la paz y al desarrollo de nuestra región. Hoy, la Organización de Cooperación de Shanghái cubre el área y a la población más grande del mundo. Desde su fundación en 2001, el bloque ha trabajado para combatir el terrorismo, el separatismo y el extremismo, así como para fomentar la cooperación económica, el comercio, energía, transporte y cultura, logrando incluso unir a países que históricamente han tenido conflictos, como India y Pakistán. Cooperamos activamente con importantes uniones internacionales, como BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo Pérsico, organizaciones multilaterales de América Latina y África, y por supuesto, nuestro país, la Federación de Rusia, y todos nuestros socios en la Unión Económica Euroasiática siguen este curso. Además, se está observando una creciente tendencia en el comercio internacional de utilizar monedas locales en lugar del dólar estadounidense, lo cual está ganando importancia. Por otro lado, varios países del continente africano y de Medio Oriente mantienen buenas relaciones bilaterales con China, Rusia e India, miembros clave de la organización y el BRICS, a pesar de los muchos intentos de Occidente por socavar la estabilidad y economía de estos países, los cuales han fracasado. Con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Manténgase informado en el canal cubano de noticias.